Gloria al Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludo cristiano en el grandioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Saludo cristiano entonces en esta preciosa hora. Qué grata bendición poder estar acá una vez más en este su programa Vida en Familia. Recuerda, mi hermano, que nuestro deseo, que nuestro anhelo, que nuestro propósito es traer una palabra que sirva de edificación, una palabra que nos ayude a nosotros a mejorar de alguna manera nuestras relaciones familiares. Relaciones que por esta época para muchas personas andan en la cuerda floja. Estamos en una época donde hay gran crisis familiar, donde las personas se duelen y donde los hogares se están destruyendo, donde la vida familiar se está convirtiendo para muchos lamentablemente en un infierno, en una tragedia, en un momento de tristeza. Así que con este programa de Vida en Familia traemos una palabra que sea de consejo, que sea de aliento para la vida de cada uno. Recuerda, mi hermano, que estamos en las diferentes redes sociales, acá en YouTube. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video, compartir esta enseñanza con muchas otras personas para que muchas otras personas sean entonces edificadas por la palabra. También nos encuentras en Spotify, estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Nos puedes encontrar en las diferentes redes sociales. Allí, mientras estamos, hermanos, frente a la pantalla, podemos buscar algo que sea de edificación, algo que sea de consuelo, algo que nos ayude a crecer como personas. Hay tantas cosas en las redes sociales que están destruyendo la vida de los seres humanos, pero también podemos usar las redes sociales para algo que sea de bendición. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que quiero invitarles en esta hora para que estemos atentos a esta enseñanza hasta el final, porque esta palabra será de bendición para tu vida. Echando fuera la injusticia. Echando fuera la injusticia. Es el consejo que tenemos para el día de hoy. Quiero mirar entonces en la escritura, gloria al Señor, en el libro de Job, en el capítulo número 11 y el verso 13 y siguientes, que dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero me dice, hermano, algo que me llama mucho la atención. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, está hablando de ti, está hablando de mí, está hablando de nosotros, no solamente del otro, sino que está hablando de nosotros. Y la echares de ti. Creo que este es un texto y una palabra personalizada. Porque a veces nos quejamos tanto de los demás, de lo que hay en los demás, de lo que tienen los demás, de lo que hacen los demás, de la manera de pensar de los demás. Pero la palabra nos está diciendo, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, o sea, que dependa de ti, y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, pero la injusticia que proviene de parte tuya, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Echando fuera la injusticia. Bueno, precisamente pensando en esto de la injusticia, hace un instante entonces estaba diciendo que casi siempre nos quejamos de las demás personas, nos quejamos de la situación en la que estamos, nos quejamos entonces del país donde vivimos, nos quejamos de la economía, nos quejamos de la época, nos quejamos de las personas que nos rodean, nos quejamos de nuestro trabajo, de nuestros empleadores, de los impuestos, nos quejamos de nuestra ciudad,
de todo. El ser humano tiene la tendencia siempre a quejarse de las diferentes cosas. Pero pensando y meditando precisamente, mi amado hermano, gloria al Señor Jesús, en lo que nosotros somos seres humanos, y como seres humanos entonces cometemos errores, como seres humanos nos equivocamos, como seres humanos fracasamos, pero somos seres humanos que, a diferencia de las demás personas, conocemos a Dios, conocemos su palabra. Dios nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha transformado, ha perdonado nuestros pecados, y entonces, según la palabra, ahora somos nuevas criaturas según Dios. Si nosotros aprendemos a amar a Dios, si nosotros aprendemos a temer a Dios, seguramente nuestro hogar será un hogar formidable, será un hogar maravilloso. Y el impacto que vamos a lograr tener en la vida de los que nos rodean, en la vida de nuestra familia, será un impacto maravilloso. Pero ¿hasta qué punto el problema está en los demás? ¿Hasta qué punto el problema está en tu cónyuge? ¿Hasta qué punto el problema está en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en las personas que te rodean? El texto que nos está diciendo o nos está hablando en esta hora dice: si dispusieres tu corazón. La disposición del corazón, hermano, es primero que todo sentarse a considerar quiénes somos, qué somos, a tener un concepto de sí mismos, y dice la Biblia, a pensar de sí mismos con cordura, con juicio, con sobriedad. Creo que nosotros tenemos que pensar y sentarnos a meditar qué clase de personas somos, cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestro proceder, cuál es el fruto de nuestras acciones, pensar en nuestros yerros, en nuestras equivocaciones, pensar en nuestros pecados, pensar en nuestros fracasos, en cuántas veces hemos errado, en cuántas veces hemos ofendido, en cuántas veces nosotros mismos hemos producido la crisis. Por eso el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque si no hay mansedumbre, si no hay humildad, entonces nosotros nunca vamos a poder reconocer nuestros errores, nunca vamos a poder reconocer nuestros defectos y reconocer que de alguna manera estamos obrando mal. Hay cosas que nosotros hacemos que pueden producir una desestabilidad en nuestro hogar. Hay cosas que nosotros hacemos que pueden dañar la relación de familia. Una de ellas es la ira. Si tú no sabes, si tú no aprendes a controlar tu ira, entonces es hora de que comiences a orar y a decirle a Dios que te dé dominio propio. Porque en la ira no obra la justicia de Dios. Antes, por lo contrario, cuando estamos llenos de ira, entonces estamos desestabilizando nuestro hogar, estamos dañando a las demás personas, estamos ofendiendo, estamos destruyendo, no medimos las consecuencias, estamos errando, nos estamos equivocando, estamos haciendo daño a las demás personas y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. La ira del hombre enceguece entonces la conciencia, no nos deja ser objetivos, no nos deja pensar con claridad, actuamos impulsivamente, actuamos de manera deliberada, sin medir las consecuencias, echando la injusticia. Qué bueno nosotros aprender a tener dominio propio. La Biblia dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos errores comete una persona que actúa bajo la ira? ¿Cuántos errores comete una persona que se deja sacar de sus cabales, de su juicio, de su buen sentido? ¿Cuántas cosas decimos
que destruyen, que ofenden. Una palabra puede ser sumamente destructiva, una palabra descomedida puede producir un daño irreversible en la vida de aquella persona que la está recibiendo. Pero se supone que nosotros debemos amar a nuestra familia. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces debemos actuar con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios, el amor de Dios debe estar en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero eso hay que ponerlo en las manos de Dios. La Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Tenemos entonces que ponernos en las manos de Dios, tenemos que decirle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé sabiduría, alabanzas al nombre del Señor Jesús para poder crecer en familia. Otra de las injusticias grandes que se cometen dentro de la vida familiar es hablar mentira. Qué fácil es mentir. Es tan fácil mentir que muchas veces, aun cuando podemos decir la verdad, elegimos mentir. Elegimos decir mentiras. La Biblia dice que debemos hablar verdad los unos con los otros. A veces la sinceridad, a veces la honestidad, hermanos, nos puede ayudar más a nosotros que el pretender estar engañando a la otra persona. Independientemente de cuál haya sido el error, la equivocación, la falta, qué bueno poder hablar la verdad. Cuando hablamos verdad, se genera un ambiente de confianza en el hogar. La mentira genera destrucción, celos, malos entendidos, desconfianza, tristeza, desilusión, decepción. Eso produce la mentira y es o forma parte de las injusticias del ser humano. Tenemos que sentarnos con nuestra familia, tenemos que sentarnos con nuestro cónyuge, con tu esposa, con tu esposo, sentarse y hablar verdad, ser honesto, confesar la falta. La Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que lo oculta, entonces en él perece. Bendito el nombre del Señor Jesús, hablar verdad. Estaba mirando que una de las injusticias que se producen dentro del hogar es cuando nosotros elegimos a las demás personas por encima de nuestra familia. A veces nos involucramos en malas relaciones, tenemos malas compañías, tenemos malas amistades, personas que nos influyen negativamente, personas que hablan a nuestro oído y de alguna manera nos están convenciendo a lo malo y sus consejos hacen que nuestro hogar se degrade. Qué bueno aprender a consultar con personas sabias cuando hay cosas de qué hablar, cuando hay cosas importantes que tratar dentro del hogar y dentro de la familia. No podemos preferir a las otras personas. Tenemos que aprender a ser sabios, qué amistades nos convienen, qué amistades entonces nos están destruyendo. Eso forma parte de la sabiduría. La Biblia dice que si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Pero cuando pida, debe pedir con fe, debe pedir creyendo. ¿Y por qué con fe? Porque la fe sin obras es muerta. Entonces, si la justicia y la palabra de Dios nos dice que debemos ser sinceros, que debemos hablar verdad, que no podemos dejarnos mover por la ira, que es mejor, hermano, tener una buena relación con Dios que tener malas compañías. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, de esa manera estamos echando fuera
la injusticia y estamos aprendiendo sabiduría y estamos practicando esa fe. Estamos poniendo en práctica esa fe. Estaba mirando que una de las injusticias que hay en la vida familiar, que es muy constante en nosotros, es la falta de perdón. Cuando nosotros no somos o no estamos en la capacidad de perdonar la falta del otro, cuando nosotros no estamos considerando el error y la dificultad del otro, y cuando desconocemos las razones o las causas por las cuales la persona se equivocó, es posible que nosotros lo hayamos impulsado a eso. Es posible que nosotros hayamos llevado a la otra persona a cometer ese error, a cometer esa falta. La falta de perdón es una injusticia. La Biblia dice que un hombre muy adinerado tenía alguien que le debía dinero, tenía un deudor. Y entonces el deudor le dijo: mira, perdóname, no tengo con qué pagarte. Y entonces él le perdonó su deuda. Pero aquel deudor salió a la calle y se encontró con otro deudor, con alguien que también le debía a él y le debía menos dinero según la palabra. Y entonces lo tomó del cuello y le dijo: págame, págame. Y entonces no quiso perdonar la deuda de aquel hombre. El primero, el hombre adinerado, se dio cuenta de esto y lo llamó y le dijo: mira, yo te perdoné a ti una deuda tan grande y tú no eres capaz de perdonar a aquel una deuda tan pequeña. Entonces ven y me pagas todo lo que yo te había prestado. Mira que eso mismo pasa con nosotros. Si nosotros pudiésemos medir, si inventaran un artefacto que pudiese medir todo lo que nosotros debemos al Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras debilidades, nuestras derrotas, todo lo que nos ha afectado y todo lo que Dios nos ha perdonado, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces eso lo podríamos medir y comparar con el mal que hayamos recibido de otra persona. ¿Qué tanto tienes tú que perdonarle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos? ¿Qué tanto tienes tú que perdonar? Pero esa falta de perdón, según la palabra, es una injusticia. Es lo que está destruyendo los hogares, porque nos está convirtiendo en personas irracionales, en personas inmaduras, en personas subjetivas, en personas soberbias, en personas iracundas, rebeldes. La falta de perdón hace todas esas cosas en el corazón del ser humano. Qué tristeza, qué dolor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es entonces la falta de perdón. No solamente tenemos que pedir perdón, hay que perdonar. Perdonar a veces se convierte en algo más difícil que simplemente pedir perdón. Esa falta de perdón está carcomiendo tu hogar, mi hermano. Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros dejamos el pasado atrás, cuando nosotros aprendemos a perdonar, vamos a tener hogares fuertes, hogares saludables, hogares bendecidos. Nosotros decimos que queremos invitar a Dios a nuestro hogar, pero hay que invitarlo primero a nuestro corazón. Y cuando Dios entra a nuestro corazón, entonces florece el amor, florece el perdón, florece la sinceridad, florece la paz, la paciencia, la tranquilidad. Porque ese es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú invitas a Dios a tu corazón, entonces el Señor Jesucristo no solamente va a bendecir tu vida, sino que va a bendecir tu hogar. Pero la palabra nos está diciendo: si echas de tu casa la injusticia, alabanzas al nombre de Jesús, si sacas de tu vida la iniquidad, si sacas de tu vida todas esas cosas
hermano, que están destruyendo tu vida, y las echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces mire la promesa y mire la bendición. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué en mi casa no hay prosperidad? ¿Por qué en mi casa no hay bendición? ¿Por qué en mi casa solamente suceden cosas malas, tristes? ¿Por qué estamos los unos en contra de los otros? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué nos maltratamos? Es porque de alguna manera estamos permitiendo que en nuestro hogar y que en nuestra familia more la injusticia. Para poder que haya justicia en nuestro hogar, entonces tiene que haber diálogo. El silencio es una injusticia. El silencio es una falta a la justicia de Dios, porque tenemos que hablar. Imagínense que nosotros, para poder ponernos de acuerdo con Dios y para que Dios nos perdone, tenemos que hablar con Él, tenemos que orar, tenemos que venir al culto, oír la palabra de Dios y tenemos que hablarle a Él en oración. La Biblia dice que nuestras peticiones sean presentadas delante de Dios todo el tiempo, y una de las cosas que nosotros le pedimos a Dios es que nos perdone, que tenga de nosotros misericordia, que derrame su gracia sobre nosotros, que nos dé fuerzas nuevas, alabanzas a su nombre, que envíe bendición, que envíe sanidad. Hay personas que llegan a su hogar y no hablan, tienen una mala cara. Uno no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí tiene la culpa de la cara que pone. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Y entonces llegamos haciendo mala cara, porque nos fue mal en el trabajo, porque nos fue mal en el estudio, porque tuvimos una dificultad por allá con cierta persona. Pero ¿qué culpa tiene nuestra familia de eso? Creo que nosotros tenemos que dejar allá en la puerta hacia afuera los problemas de afuera, las cosas que no tienen por qué afectar nuestro hogar. Llegamos a un hogar que es una hoguera, pero no una hoguera de juicio, sino de calor, una chimenea donde nos podemos acercar y calentarnos con nuestra familia, compartir una cena en paz, a pesar de que hayamos tenido dificultades, a pesar de lo que haya sucedido, a pesar de que haya necesidades, a pesar de que haya escasez. Hay que hablar con nuestra familia, preguntarle a nuestros hijos cómo están, cómo se sienten, cómo les fue el día de hoy. Bueno, de alguna manera podemos decirles, mira, a mí me fue un poco difícil, el día estuvo pesado, tuve algunas dificultades, pero no llevar nuestra ira y nuestro enojo sobre ellos. De pronto desahogarnos y decirles, vea, ayúdenme a orar, tengo esta dificultad, tengo este problema, me ha sucedido lo uno, lo otro, tal persona, en fin. Comentar las situaciones, pero no cargarlos a ellos con el problema, con nuestra ira, con nuestra turbación, con nuestra frustración, con nuestro enojo. Tenemos que tener cuidado frente a esas cosas. Una de las injusticias que está destruyendo la vida familiar es el mal manejo del dinero, el mal manejo de la economía. Si nosotros no somos justos frente a nuestra familia con lo que Dios nos ha dado, creo que si tú lo primero que haces es separar lo que es de Dios, a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César. Primero lo de Dios, luego lo de la familia. Gloria al nombre del Señor. Y luego las demás cosas, luego las demás personas. Pero si tú no bendices a tu familia con tu economía, si lo que tú recibes de dinero no es para el aprovechamiento y el bienestar de tu familia, si tú prefieres invertir solamente en ti mismo y tu familia pasando necesidades, si tú vas y te compras un celular costoso, pero tu familia está pasando hambre, no has pagado los servicios, no has pagado el arriendo, si tú vas y te gastas tu dinero con tus amigos, con tus compañías, y en tu casa no hay una nevera, no hay una lavadora, no hay una ollita arrocera, no hay, en fin, lo que se necesite dentro del hogar, entonces eso es injusto. Estás destruyendo a tu familia. Dios te está dando la provisión,
pero la estás malgastando, la estás usando, la estás gastando con las personas que no se deben gastar, la estás invirtiendo mal invertida. No hablas con tu familia acerca de tus negocios, no hablas con tu familia acerca de las cosas que Dios te ha dado. Eso es una gran injusticia. Estaba mirando otra injusticia y es la infidelidad. Y sabes que no solamente se habla de la infidelidad en el ámbito de pronto de tener una relación sexual íntima con otra persona, eso es infidelidad, pero creo que hay otras formas de ser infiel también. Lo que vemos en nuestras pantallas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de tratar a las otras personas. A veces le coqueteamos a las demás personas, tenemos mucha confianza con las demás personas, se nos va la mano, se nos va la palabra, se nos va una mala mirada, se nos va un comentario que hace que nuestro cónyuge, que nuestra familia se sienta mal. ¿Por qué? Porque estamos prefiriendo a otras personas, porque no tenemos la suficiente madurez para tomar distancia con el sexo opuesto, con las otras personas que no tienen que ver nada con nuestro hogar. Entonces coqueteamos, echamos piropos, decimos una cosa, se nos va la mano, abrazamos a quien no debemos hacerlo, en fin, palabras románticas y tiernas con otras personas, y en nuestro hogar nada. Y nuestro hogar y nuestra familia se está degradando, y ellos ven esas confianzas nuestras, ellos ven entonces esas malas salidas de nosotros, esas malas actitudes, y como en nuestra casa no hay una palabra de amor, de consideración, de cariño, de afecto. Lo que leímos en la Biblia, hermano, es echando de nuestra casa la injusticia, echando de nuestro hogar la injusticia, porque esas cosas están destruyendo nuestra vida. Si realmente tú quieres que la bendición de Dios venga sobre ti, si tú quieres que realmente la bendición de Dios venga sobre tu familia, entonces aprende a temer a Dios, Aprende entonces a vivir en santidad y a buscar su presencia. Amados hermanos, muchas gracias por estar acá siempre con nosotros, dispuestos en este programa de Vida en Familia. No olvides compartirlo con otras personas. No olvides darle like, no olvides suscribirte. Gloria al nombre del Señor. Lo que deseamos es que mucha gente, venimos avanzando en nuestro canal, pero necesitamos más fuerza. Que mucha gente pueda enriquecerse con esta bendición, con esta palabra. Así que gracias, mi amado hermano. Deseamos las más ricas y abundantes bendiciones de parte de Dios, y esperamos que esta palabra entonces sea poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.